Ya tenemos nuevo gobierno en España, y ya conocemos incluso el nombre de los ministros que van a aplicar las políticas que al fin y al cabo han sido recogidas por el Partido Socialista en connivencia en esos pactos con Sumar, con sus socios parlamentarios como el PNV, como Esquerra de Cataluña, como Junts. Y algunas de esas medidas pues fueron anunciadas en la toma de investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Esas medidas ya las conocíamos y la verdad es que merece la pena hablar un poco de si son buenas o si son malas. Pero hubo 3 medidas que eso sí fueron absolutamente novedosas porque no se habían filtrado a la prensa, no se habían pactado con ninguna otra formación política y son precisamente las que quiero centrar el foco, ¿no? Vamos a ver qué políticas son estas que acabamos de conocer, que son novedosas, y si son buenas o malas, es decir, si tienen muchas ventajas, pocas ventajas o incluso si son neutras, ¿no? Y después de esas 3 medidas, pues como os digo, vamos a intentar también abordar un poquito esas otras medidas que ya hemos conocido y voy a incluso daros también referencia de otros vídeos en los que profundizo en ellas por si alguien está interesado. La primera medida novedosa que anunció Pedro Sánchez en la investidura es esta: transporte público gratuito para menores y para desempleados, que en un primer momento se filtró a la prensa que podía ser para mayores, pero no, al final el anuncio ha sido para menores, también para niños, claro, y para desempleados. Entonces, esta medida, la verdad es que es muy potente, también muy ambiciosa y es muy original porque en nuestro país nunca hemos tenido nada parecido. Hemos tenido un abaratamiento importante de los precios del transporte público después de la guerra de Ucrania, sobre todo concretamente a final del año 2022 y concretamente 2023, pero es verdad que hacerlo absolutamente gratuito, pues en muy poquitos casos ha ocurrido en nuestro país, así que es una medida revolucionaria para nuestro país, insisto, porque en otros países sí que se ha hecho y sí que se sigue haciendo, y entonces eso precisamente nos ayuda para posicionarnos al respecto, ¿vale? Es una medida compleja que depende de cómo se acabe articulando, puede ser muy positiva o puede ser muy negativa. La primera crítica que le podríamos hacer a esta medida es que no discrimina por renta, ¿no? Podemos suponer que los desempleados pues tienen poca renta, ¿vale? Eso es algo lógico, en la mayoría de las ocasiones ocurre, no siempre, pero luego sí que los menores, los jóvenes, que no se ha dicho a partir de qué edad son considerados ya jóvenes y no jóvenes, donde está el umbral, pero vamos a suponer que se quedan en 25 o 30 años, da igual. De ahí para abajo hay mucha gente con muchísima capacidad adquisitiva, porque son hijos de padres y madres que tienen mucho dinero. Entonces, ¿hasta qué punto es ético conseguir permitir que solamente para esas personas, ¿no?, de menos de 25 o 30 años, lo que sea gratis? Pues la verdad es que te genera mucho debate, porque otra cosa es darle una ayuda universal a todo el mundo, ¿no?, como un cheque universal para los que tengan hijos, independientemente de la renta, o incluso la renta básica universal que mucha gente defiende, porque, bueno, al fin y al cabo se hacen paralelismos con la educación y la sanidad, que es universal para todo el mundo, el rico la puede disfrutar. Es verdad que la diferencia muy importante que siempre he comentado es que no es lo mismo que te den dinero a que te den directamente el servicio, ¿no? Para la sanidad pública no nos dan dinero, no le dan dinero al rico para que vaya a pagarle al médico, lo que hacen es directamente darle la posibilidad de ir al médico sin pagar. Entonces no es lo mismo darle dinero a todo el mundo, incluyendo a los ricos, que darle simplemente ese derecho, ¿no? Y una segunda crítica tiene que ver más con el posible objetivo que se pretende lograr con este tipo de medidas, porque lo que hemos visto después de la crisis energética derivada del primero la pandemia y luego lo de Ucrania es que se pretendía reducir el número de desplazamientos en vehículo privado. Y eso, casi todos los datos apuntan a que no se ha conseguido, ¿no? Es un tema de vamos a intentar reducir pues el consumo de combustibles fósiles porque están muy caros, ¿no? Bueno, pues eso, como os digo, hay estudios que revelan que eso casi no se ha notado, ¿no? Y luego por otro motivo, y luego otra crítica relacionada con la anterior, pero no tanto, es cuidado que si el transporte público no está preparado, no está adaptado para asumir una afluencia tremenda de gente, puede acabar saturado y acabar perdiendo la calidad que podía tener, ¿vale? Que esto es algo que ha ocurrido en muchísimas ciudades en las que se ha implementado este tipo de medidas.
Por ejemplo, en algunas ciudades de los países bálticos se implementó la medida de transporte gratuito para todo el mundo, pero como no había capacidad, como no había infraestructura, al final todo el mundo o mucha gente cogiendo el transporte público. ¿Y qué ocurre? Pues que se satura y al final nadie puede disfrutar de él. Por cierto, esto de alguna forma también ha ocurrido ahora, o está ocurriendo en nuestro país, con ese abaratamiento que en algunos casos ha sido llegar a un nivel gratis. Por ejemplo, un caso personal o particular mío, pero yo en Madrid cojo la bicicleta de alquiler público del ayuntamiento y desde que se puso gratis para todo el mundo, como no mejoraron la infraestructura, pues es un servicio que ha bajado muchísimo su calidad y ya prácticamente no puedo utilizar la bicicleta, ni yo ni otros, ¿no? Y luego también con los trenes de media distancia hemos visto muchos casos en los que la gente no puede desplazarse, por ejemplo, de Madrid a Mérida, porque se completan los trenes. No hay suficiente, hay gente que a lo mejor va de Madrid a Talavera y le sale gratis o le sale muy, muy, muy barato y entonces lo coge y no hay luego sitio para otra persona que quiera ir, ¿no? Y luego, por último, lo que vemos es que la gente suele coger el transporte público, o mejor dicho, suele ir en transporte privado porque ahorra mucho tiempo. No es tanto porque sea más barato o más caro. Tú puedes poner el transporte público muy muy barato para que lo coja todo el mundo, incluso gratis, pero si luego a la gente no le viene bien porque se tarda mucho de ir de un sitio a otro, pues entonces la gente no va a utilizar el transporte público, no vas a lograr tu objetivo. Por eso esta medida, que aunque no sea para todo el mundo, lo cual reduce su complejidad, reduce pues las posibles consecuencias negativas, es importante tener en cuenta que lo mejor que se le podría hacer es mejorar la calidad del transporte público, mejorar la capacidad, mejorar las infraestructuras, no tanto abaratarlo, que eso sí se podría lograr después, ¿no? Una vez ya haya suficiente flota de autobuses, de metros, de trenes, etcétera, etcétera, pues sí hacerlo barato. Pero si no, ocurre lo que ocurre, ¿no? Que se te acaba saturando. Fijaos que hay muchas experiencias, en este cuadro podéis ver, en esta tabla, que hay muchas experiencias. Bueno, la primera fue en 1970 en América del Norte, luego en 1980 también se incorporó a Europa y actualmente, bueno, al menos desde 2017, que es el último año para el que tengo datos, pues hay 96 casos en los que el transporte público es gratuito, ¿eh? Y no son países, son ciudades o son regiones, pero hay incluso en América del Sur, en Australia, muy poca, una, en Asia dos, al menos según esta metodología. Y siempre, y podéis ver, os dejaré el documento en el que se analiza esto, podéis ver que la crítica es siempre la misma, ¿no? Que se podría hacer mejor buscando alternativas, mejorando la calidad del servicio, no reduciendo el precio hasta hacerlo gratuito porque puede saturar el propio servicio, ¿no? Entonces hay mucho analizado al respecto y cabe hacer pues esas matizaciones importantes. Y por último tenemos que hay un estudio reciente de SADE que ha analizado lo que ha ocurrido con este abaratamiento reciente en el transporte ferroviario, tanto en cercanías como en metro, y sus conclusiones, después de hacer un análisis que creo que era para Madrid, si no me equivoco, que la gente apenas había cambiado su método de transporte. O sea, si antes cogían el transporte público, ahora también les sale más barato, lo cual es positivo para sus rentas, sin ninguna duda, pero no ha atraído a gente que antes utilizaba el transporte privado. Por esto que os estoy diciendo, ¿no? Pues si al final va a ser una hora de desplazarme de un sitio a otro y con el coche son 20 minutos, pues cojo el coche, por muy caro que sea, ¿no? Hay gente que pues le da más importancia al tiempo y eso es al fin y al cabo lo que explica que no te sirva este tipo de políticas para atraer gente al transporte público, o no mucha gente. Al fin y al cabo lo que te acaban diciendo este tipo de estudios es que quienes acaban usando el transporte público porque es gratuito no es gente que utilizaba el transporte privado, sino gente que antes iba andando o antes iba en bicicleta, ¿vale? Y entonces se acaba saturando por esa gente que no utilizaba el transporte privado. Vamos con la segunda medida, que es más fácil de definir porque no es tan revolucionaria, es simplemente mantener la reducción del IVA a los alimentos básicos hasta julio de 2024, ¿no? Os pongo ahí entre paréntesis, ¿qué pasa con la luz y con el gas? Porque Pedro Sánchez no ha dicho absolutamente nada y la reducción del IVA a la luz, al gas, incluso al impuesto a la electricidad, acaban el 31 de diciembre de 2023, porque fue hasta donde se estuvo planificado. Y como no ha dicho nada, pues lo que acaba de pensar es que en 2024 pues esto va a volver a la normalidad, lo que va a suponer un incremento en este tipo de servicios y se va a ver otra vez en aumento el IPC, aunque sea en términos de tasas interanuales, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos a ver la medida que es la reducción del IVA a los alimentos básicos.
¿Esto es una buena medida? ¿Es mala medida? Yo sé que ha sido muy criticada, yo ya he hablado en muchas ocasiones en mi canal, pero la verdad es que los datos, lo que nos revelan, y esto es otro estudio de ESADE, si no me equivoco, sí, de ESADE, que revela que la reducción del IVA a los alimentos básicos a partir del 1 de enero de 2023 redujo la inflación. Y esto es importante matizarlo. No es que redujera los precios, sino que suavizó el incremento de los precios, desaceleró el incremento de los precios, ¿no? Muy poco, ¿vale? Muy poco, porque al fin y al cabo, pues IVA que tenía del 4%, lo pasa al 0%, pues como os podéis imaginar, no hay mucho margen. Pero la verdad es que como medida, pues funcionó. Esto no quiere decir que unas empresas aprovecharon y aumentaron el precio más de la cuenta para aumentar su margen de beneficio. Puede ser, ¿vale? No tenemos datos para poder corroborarlo y decirlo tajantemente. Lo que sí tenemos datos es para decir, esto vino bien, muy poco, pero vino bien, y no se lució porque frente a una escalada de incremento de los precios tan elevado, que tú reduzcas un poquito el IVA, pues bueno, pues va a venir un poquito bien, pero desde luego no va a lucir porque los precios de los alimentos básicos siguen subiendo, de hecho, en la actualidad, ¿no? Pero bueno, mantenerlo durante el tiempo te permite que no den un saltito más, que eso sería negativo. Así que evaluación rápida es algo positivo, mantenerlo, esto hasta julio de 2024, porque como os digo, hay muchos precios que todavía, muchos productos cuyo precio está aumentando, pero desde luego claramente insuficiente, absolutamente claramente insuficiente. De hecho, si tuviésemos que aportar otra ventaja de esta medida, es que ha beneficiado sobre todo más a las capas con menos renta, ¿vale? A la población con menos renta. A medida que tienen menos renta, más te ha beneficiado esta medida. Esto es lógico porque la gente si dedica buena parte de sus ingresos a consumir alimentos básicos y esos alimentos básicos se te reducen, pues tú proporcionalmente estás ganando bastante, sobre todo más que el rico, que apenas dedica un peso muy pequeño a consumir alimentos básicos, porque la mayor parte de sus ingresos van para otro tipo de necesidades o de servicio o de consumo, ¿no? Entonces aquí podéis ver, esto es un gráfico y un informe del Banco de España, cómo a medida que aumenta la renta, que sería de izquierda a derecha, la línea, que es el impacto relativo al gasto del hogar, baja. Es decir, a medida que tienes más renta te has beneficiado proporcionalmente menos, con lo cual es una medida positiva para reducir la inflación, aunque sea un poquito, pero además benefician más a los que menos renta tienen, aunque sea muy poquito más, ¿no? Y claro, como digo, es una medida claramente insuficiente. Desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es limitar los precios de los alimentos que están disparados. Entre ellos, pues podríamos pensar en el aceite de oliva, ¿no? Que se ha llevado la palma. Tenéis otro vídeo en mi canal por si queréis profundizar en ello, en las causas y en las consecuencias. Pero fijaos que esto ahora, que este vídeo que os pongo aquí, lo hice hace un montón de tiempo, hace un año y medio si no me equivoco, ahora tiene mucha más utilidad. ¿Por qué? Porque fijaos, es que esta es una noticia del diario.es, apenas 20 productos de los 199 que forman el IPC explican el 90% de inflación acumulada este año. Es decir, que en el último año solo han sido 20 productos de 199 los que están empujando al alza el IPC. Así que no se trata de controlar todos los precios y regular todos los precios, no, simplemente esos 20, eso es mucho más fácil de gestionar, mucho más fácil de acabar articulando medidas para ello y te va a dar unos resultados tremendos en términos de reducción de la inflación y vas a beneficiar mucho a la cesta de la compra de la gente, a los bolsillos de la gente, ¿no? Entonces, como digo, el gobierno ha hecho una medida muy tibia, que viene bien, sobre todo a los que menos renta tienen, pero claramente insuficiente, habría que ser muchísimo más tajante, ¿no? Y la tercera medida conocida, que tampoco es revolucionaria, porque es simplemente cambiar el umbral a partir del cual te puedes beneficiar del plan de ayuda, de alivio hipotecario que en su día nos presentó Nadia Calviño, ¿no? No sé si recordáis, pero era, oye, que los tipos de interés han subido mucho, hay mucha gente que está sufriendo con el pago de la hipoteca. Bueno, pues vamos a hacer un código de buenas prácticas para que los bancos le den facilidades a esas familias y puedan tener algún tipo de cambio en las condiciones hipotecarias para que puedan verse beneficiados, como por ejemplo que paguen en más tiempo la hipoteca, con lo cual no le aumenta la cuota, eso sí, van a estar más tiempo endeudados, o pasarse sin coste de una hipoteca de variable a hipoteca de tipo fijo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esta medida? ¿Por qué se aumenta a 38.000? Antes eran 30.000. Es decir, si tienes más de 30.000 euros al año, no te puedes beneficiar de este código de buenas prácticas. Ahora va a ser a partir de 38.000, ¿no? Tienes que tener menos de 38.000.
¿Por qué se ha aumentado el umbral? Porque ha sido un desastre absoluto. O sea, Calviño dijo, esto va a beneficiar a 1 millón de personas. ¿Cuánto ha beneficiado? Pues prácticamente unos 200.000 personas, unas 3.424 familias, como revela aquí esta noticia que utiliza datos del Banco de España, ¿no? O sea, que los beneficiarios son 200.000 y que ha beneficiado apenas a 3.424 familias, con lo cual veis que se planeaba o se preveía pues beneficiar a muchísima más gente y al final, ¿por qué no? Pues seguramente porque el umbral era muy restrictivo o por cualquier otro motivo. El caso es que así no se resuelve este tipo de problemas. Yo ya lo he explicado en muchas ocasiones. De hecho, me hicieron una entrevista Marina Lobo en Spanish Revolution, aquí mismo en este canal, pero en su programa de Hasta el coño para hablar de este tema. Y hace ya casi un año. Y le expliqué que era una medida absolutamente tibia, que no servía para nada, que era pedir por favor a los bancos que dieran ayuda. Y no se trata de eso. Se trata de que si un gobierno tiene suficiente voluntad política, puede limitar la cuota que está pagando la familia, limitarla o hacer que crezcan más lento. Eso se puede hacer. Hasta gente especializada en el marco jurídico ha dicho que eso se puede hacer. De hecho, Rajoy en el año 2012 hizo algo parecido, ¿vale? Así que si no se hace es porque no hay voluntad política. Y recordad que los bancos están lucrando de una forma bestial a nuestra costa, porque sin haber cambiado precisamente el negocio, pues están hinchándose a ganar dinero. Y es simplemente porque han aumentado el tipo de interés. Con lo cual, es una barbaridad que habría que resolverla de una forma muchísimo más tajante. Y ahora, la segunda parte de este vídeo, pues simplemente vamos a ir enumerando las medidas a las que hizo referencia Pedro Sánchez en su investidura, que son medidas pactadas con Sumar, algunas de ellas, otras que ya se conocían, entonces no es ninguna sorpresa, pero merece la pena pues simplemente identificarla y enumerarla y también hacerle un análisis más o menos rápido al respecto. La primera que os pongo, aumento del salario mínimo interprofesional. O sea, es seguir aumentando el salario mínimo para que se mantenga en torno al 60% de la mediana del salario medio, ¿no? Que es esa recomendación de la Carta Social Europea, que es el motivo por el cual se acabó subiendo el salario mínimo hasta en un 50% en apenas 5 años. Con lo cual, esta es una medida claramente positiva. Tenéis un vídeo en el que hablo de todo este debate de salario mínimo destruye empleo. Bueno, ya esto casi que está obsoleto porque después de 5 años aumentando ininterrumpidamente el salario mínimo y la contratación no hace más que aumentar, creo que está clarísimo que es una buena medida y que no hay nada que temer, ¿no? Siempre que se haga más o menos con, ¿cómo decirlo? De una forma que no sea muy exagerada, porque si tú de pronto aumentas el salario mínimo a 2.000 euros, pues claro que te vas a cargar y vas a distorsionar mucho la economía, pero obviamente no es ese el objetivo, ¿no? Segunda medida que os traigo aquí, reducción de la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025. Claramente una muy buena medida, yo ya la hablé, está la bandera de Sumar y tenéis un vídeo al respecto en el que profundizo en ello, ¿eh? Y sobre todo respondiendo a los contraargumento de esto ya se hizo en Francia y fracasó. Mentira, la hicieron fracasar, que es muy diferente. Si os interesa el tema, tenéis un vídeo al respecto, ¿no? Por supuesto tiene sus complejidades, tiene sus dificultades, esas también las abordo en el vídeo. Otra medida, creación de vivienda pública, que es siempre una muy buena medida, pero se queda muy corto y además sobre todo pues es utilizando la vivienda de la Sareb, que está muy desperdigada y concentrada en sitios que a lo mejor pues, no es necesario tener vivienda pública. Es decir, que no es para nada una super medida, pero es algo positivo, ¿no? Luego, bonificaciones a propietarios para que pongan a disposición en alquiler con mayor facilidad a la gente que quiera vivir de alquiler, ¿no? Pues de nuevo, mala idea, muy mala idea. Esta es una medida claramente mala porque los o los propietarios de vivienda, mejor dicho, si no pone en alquiler su vivienda, no es porque no reciban suficiente ayuda, es porque no quiere o por los motivos que sean. Que tú le vayas a dar un poquito más de dinero para que lo haga, desde luego no va a cambiar la historia absolutamente nada y lo único que vas a hacer es seguir enriqueciendo a gente que ya tiene vivienda. Hablo en propiedad una segunda vivienda o más, porque si no es raro que la pongas en alquiler, ¿no? Y por último, el incremento del bono alquiler joven, que es otra barbaridad, es una medida muy negativa, porque lo que estás haciendo, claro, suena bien, porque dices, le das dinero a los jóvenes para que puedan alquilar. Sí, claro, pero eso lo único que hace es elevar el precio del alquiler todavía más. Y esto está absolutamente demostrado en todas las experiencias que ha habido de darle una ayuda a la gente que quiere vivir de alquiler. Lo que ocurre es que si tú le das 200 euros,
Pues el arrendador, ¿no? Dice, te aumento el precio en 100 euros, y 100 euros para ti y 100 euros para mí. Así de sencillo. Gana todo el mundo, gana la persona que quiere vivir y también el arrendador, la persona que tiene la vivienda en propiedad y la alquila. Y lo que hace es elevar todavía más los precios del alquiler. O sea que esa es muy mala medida. Yo he explicado en muchísimas ocasiones que lo que necesita este sector es limitar el precio del alquiler, pero no como se ha hecho con la nueva ley de vivienda, que es que no aumente progresivamente, ¿no? Que si tú renuevas el contrato que no puede aumentar mucho. No, es directamente poner límites, porque tú haces un nuevo contrato y ya no opera esa ley. Tú puedes poner el precio de alquiler que quieras. Y eso es muy problemático, porque la gente se sigue aprovechando, así de sencillo, ¿no? Luego, otra medida muy mala, malísima, peor incluso que la anterior, avales para el 20% de la hipoteca a determinado grupo de la población, ¿no? Y esto puede sonar de nuevo muy bien. Oye, pues el Estado me va a avalar el 20% y voy a poder acceder a una vivienda en propiedad sin necesidad de tener la entrada para hipotecarme. Pero a ver, esto lo que supone es que te vas a endeudar mucho más, vas a pagar muchos más intereses y en realidad el Estado lo único que no te da una ayuda, no te da dinero, lo único que hace es, oye, si las cosas van mal yo te voy a cubrir, pero si van bien tú vas a pagar muchísimo más. Entonces, esta no es una buena medida para fomentar el acceso a la vivienda. Hay otras muchísimas mejores que desde luego que no pasan para nada por ahí. Otra medida anunciada, aumento de la progresividad fiscal en el IRPF, es decir, hacerlo más justo, y la equiparación, concretamente, la equiparación entre rentas y capital, ¿no? Ya sabéis que el IRPF se divide en la parte que paga por un rendimiento del trabajo y otra que rendimiento del ahorro. Si tú trabajas y cobras 1.000 euros, vas a pagar mucho más impuestos que si ganas 1.000 euros vendiendo acciones. ¿Tiene eso sentido? Ninguno. Es una injusticia tremenda. Y el gobierno lo que hizo fue aumentar un poquito los tipos, muy poco, un 1% para algunos tramos y un 2% para otros, los más adinerados, pero para nada hubo una equiparación, hubo un acercamiento. Entonces, si quieren seguir por ahí, muy bien, pero tienen que ser más valientes. Es que es una locura que, como digo, haya esta simetría, esta discriminación tan tremenda entre ser un trabajador y ser un rentista, porque es así. Luego, el tipo al 15% del impuesto de sociedad. Lo que se pretende es que, como mínimo, las empresas transnacionales, que suelen utilizar artimañas fiscales a lo largo de todo el mundo para pagar menos impuestos, que al menos como mínimo paguen el 15%. Esto es un compromiso de la OCDE, incluso de la Unión Europea, pero no se ponen de acuerdo, en parte porque los paraísos fiscales como Irlanda pues no quieren hablar de esto, ¿no? Entonces hay algunos países que la han empezado a implementar por su cuenta, como España, como Francia, pero hay mucho camino que hacer todavía ahí, ¿eh? A ver si se logra hacer bien. De todas formas, 15%. 15%, pero si cualquier trabajador paga ya fácilmente un 20% de sus ingresos o un 30% de sus ingresos, no de sus beneficios, no de lo que le queda. Estamos hablando de que las empresas, después de todos los ingresos y le restan los gastos, que ya su beneficio, ahí pagan un 15%. Pues 15% es muy poco, sinceramente, es muy poco. Es que es absurdo poner un mínimo solo en el 15%, había que subirlo bastante más. Luego, vamos con la última ráfaga aquí de medida. Aumento del permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas. O sea, genial, estupendo. No creo que nadie se pueda oponer a esto. Que la energía renovable en una década sea 100% renovable. Ya veremos a ver si eso se puede llegar a conseguir. Está claro que no, porque la energía renovable es muy volátil, es muy oscilante, o sea, no es estable, es inestable. Pues depende de si hay sol, depende de si hay viento y tal. Entonces, que se avance pues más o menos bien. Desde luego no es la solución para el cambio climático, para nada. Tenéis un vídeo en mi canal también hablando de lo que supone el coche eléctrico, que para nada resuelve el cambio climático y la crisis energética a la que nos enfrentamos, ¿no? Pero bueno, que si es una medida positiva, pues podría decirse que netamente sí, pero desde luego no va a solucionar para nada el problema energético que tenemos ya encima de la mesa, ¿no? Otra, reducción drástica de las listas de espera de sanidad. Pues esto si lo acaban consiguiendo, genial, pero para conseguirlo hay que contratar a mucho más profesional sanitario, mejorar el servicio, aumentar la financiación, ¿vale? Y eso es básicamente la única forma de hacerlo. ¿Estarán dispuestos a hacerlo a pesar de que en 2024 se activan las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que son las del límite del déficit público y deuda pública? Con Nadia Calviño estoy seguro de que no.
¿vale? Entonces esto parece un brindis al sol, sinceramente, ¿eh? Por mucho que ahora tengamos de ministra a Mónica García, que seguro que quiere hacerlo con toda su alma, pero si luego el dinero lo controla Nadia Calviño, que es bastante de derecha, todo hay que decirlo, pues y que va a querer cumplir esas reglas de estabilidad presupuestaria, yo lo veo muy, muy complicado, desgraciadamente. Un poco parecido con la educación infantil pública gratuita para niños de 2 años, que muy bien, a lo largo de la legislatura se quiere que esto sea así, que se universalice hasta los de 2 años, genial, ojalá, pero ya os digo que las dificultades no son pocas. Es verdad que esto es más barato que reducir drásticamente las listas de espera en la sanidad. Y la última medida que os traigo, aunque hay otras, como mantener el impuesto a las grandes fortunas, con el impuesto de solidaridad, o a las energéticas, o a los bancos, pero bueno, para no hacer esto eterno, la última es ampliación de servicios bucodentales y oftalmológicos para jóvenes, que desde luego, vuelvo a lo mismo, es una genial idea, ya veremos a ver si lo logran hacer, porque claro, esto es simplemente, oye, vamos a hacer esto, pero en realidad, mientras no haya dinero puesto encima de la mesa, pues es simplemente una carta a los Reyes Magos, ¿no? Una buena intención, pero no sabemos si se acabará cumpliendo. Venga, vengo aquí y terminamos. Así que 3 nuevas medidas conocidas que en general pues son positivas, claramente insuficientes, como decía la de hacer gratis el transporte público, muy delicada, seguramente hay alternativas mejores que directamente hacerlo gratis, aunque sea para colectivos muy determinados, pero desde luego son buenas medidas en general, ¿no? Luego, si vamos a hablar de otras medidas, las que tienen que ver con la vivienda, pues son un despropósito. Son muy malas medidas y hay otras por ahí que también son malas, pero en general pues el resto que hay, sobre todo las que se han pactado con Sumar, las cosas como son, pues son bastante buenas, ¿no? Mantener el impuesto a las grandes fortunas, mantener el impuesto a las empresas energéticas, hacer más justo el IRPF, aumentar los recursos para sanidad, para educación, reducir la jornada laboral. En general son muy buenas medidas y ojalá se pueda hacer a pesar de contar pues con un gobierno que va a tener que hacer pues muchas más maniobras y más equilibrismos en un parlamento que está más fragmentado que en la investidura anterior. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.